Permíteme iniciar la conversación con un tema muy grave del que es protagonista el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Habría que decir, con el apoyo del presidente de la República, quien por falta de información o por la razón que se quiera, se ha prestado a ser parte del abuso en el caso de la jueza Angélica Sánchez, detenida arbitrariamente en la Ciudad de México con la participación de la Guardia Nacional. ¿En qué manos estamos, Emilio Álvarez y Casa? Estamos muy tristemente en manos de unos gobernantes que no les importa ni la ley ni el cumplimiento de su responsabilidad. Lo que entienden es que su voluntad y su opinión es la ley. Cuitláhuac García se acerca cada vez más a la figura de un pequeño gobernante bananero. Y no digo eso porque Veracruz sea un estado tropical y produzca plátanos o piñas, sino por la pequeña estatura por la que se comporta. Es esencialmente un pequeño gobernador de una arbitrariedad extraordinaria. No primero promovió la figura absolutamente autoritaria que se usa en gobiernos fascistas de ultraje a la autoridad. Y con eso someter a ciudadanos, incluso hasta por problemas de tráfico y tránsito, se empezaron a perpetuar abusos en Veracruz bajo su gobierno, de manera tal que quien difería con un acto de autoridad era acusado de ultraje. Esta figura fue abolida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es la hora que el Congreso de Veracruz y el gobierno del Estado no atienden esa resolución y tienen el cinismo de decir en su página: los jueces no legislan. Los jueces no legislan, pero sí declaran las cosas inconstitucionales. No conforme con eso, Cuitláhuac avanzó en su descomposición política y empezó a perseguir a la oposición, empezó a perseguir a personajes como, por ejemplo, meter a la cárcel aquí al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, a Juan Manuel del Río, que es una figura cercana a Ricardo Monreal y Dante Delgado, y para pegarles a los dos lo metió a la cárcel arbitrariamente hasta que la justicia federal lo protegió y lo liberó, exonerándolo de acusaciones absurdas. Eso ha pasado con distintas personas y personalidades de la oposición en Veracruz. Pero la descomposición, que para mí lo que pasa con Cuitláhuac García es un ejemplo de la corrupción política de un movimiento que llega al poder defendiendo la democracia y hoy está en una ruta autoritaria muy peligrosa. Hoy ha realizado toda una campaña en contra de la jueza Angélica Sánchez. Él la acusa por medio de la Fiscalía, que hace un triste papel de instrumento opositor, el brazo ejecutor de una represión, de que libera delincuentes. La jueza hace un proceso y por mandato judicial federal tiene que liberar a unas personas. Eso es motivo suficiente para que incluso la acusen de cosas inexistentes, ¿no? Hay una serie de delitos inexistentes, protegida por la justicia federal, ahora está nuevamente detenida. Le inventaron unos delitos, la liberaron al día siguiente, viene a la Ciudad de México, invitada a un evento en el Senado de la República, invitado a tener reuniones con barras de abogados y asociaciones de juezas y magistradas, y aquí, con trampas y falacias, la detienen. Y la Fiscalía de Veracruz ahora quiere detenerla por 1 año. Es gravísimo, Guillermo, es gravísimo. No solo que se desate una campaña en contra de los jueces, y ya trascendió. Cuitláhuac mandó mensaje a los jueces de Veracruz para decirles: si no hacen lo que les pedimos, les va a pasar lo que a la jueza Angélica Sánchez. Es gravísimo que se desacate, no se atienda un amparo federal diciendo que en Veracruz eso no aplica. Es una tremenda señal de descomposición que se suma a las andanadas que hizo Cuitláhuac con recursos públicos atacando a la Suprema Corte. Y quiero subrayar que todas estas cosas, todas estas impertinencias, todos estos abusos, todas estas acciones de corte fascistoide han sido bajo la tolerancia de López Obrador. Claro, él ataca a los ministros, él ataca a la Suprema Corte porque no se le pliegan. Cuando le hacen caso, les aplaude, y cuando no le hacen caso, les hace un ataque feroz.
Y quien hace la mano hace la atrás. Si López Obrador hace esas barbaridades en contra del Poder Judicial, pues los gobernadores de su partido, ¿por qué no? El alumno más aplicado en la descomposición y corrupción política se llama Cuitláhuac García hoy en día. Es gravísimo que se estén dando estos mecanismos en contra de los jueces cuando lo que estamos viendo es un proceso de putrefacción violenta en Veracruz. Lo que está pasando en Veracruz es de alarma y Cuitláhuac se dedica a perseguir a sus opositores a quien no le da la razón. Es extremadamente preocupante que Morena en lo local esté gobernando así, Guillermo. Déjame subrayar para que quede plenamente establecido lo que decías, senador Emilio Álvarez y Casa. La jueza es acusada de haber dejado en libertad a un delincuente cuya detención fue ordenada por ella misma, pero a quien tuvo que liberar debido a un amparo concedido por un tribunal colegiado a nivel federal. Es decir, ella acató una orden judicial de una instancia superior y sin embargo ha sido señalada incluso desde la mañanera como la jueza que favorece delincuentes. Se han violado derechos esenciales de la juzgadora. Te pregunto, ¿no hay nada que pueda hacerse frente a estos abusos y excesos de autoridad? Mira, qué bueno que subrayas. La jueza ordenó la detención de esta persona y son las instancias federales las que le ordenan liberarlo. Y se erige el gobernador en juez supremo, en voz suprema, como pasa en la mañanera en el Palacio Nacional, y se dedican a atacar con nombre y apellido, a desprestigiar y a deshonrar a los que no se les plegan y se les doblan. En este caso, es inadmisible lo que pasa con la jueza Angélica Sánchez. Y hay ya, por supuesto, están prendidas todas las alertas. Amnistía Internacional ya tomó el caso. La Asociación de Juezas y Magistradas ya envió el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría Pública Federal que estaba atendiendo este caso, y por supuesto esto ya está también en manos del Relator para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas. El proceso va a seguir su cauce. Me parece, por supuesto, un ejemplo de abuso de autoridad y no bastará con que la justicia federal la proteja y la saquen pronto. Me parece que la descomposición de Veracruz es muy preocupante, sobre todo porque ese estado va a ir pronto a elecciones, sobre todo porque vamos a tener un proceso electoral federal y estamos viendo a un comportamiento que hace recordar esos abusos que en su momento tuvo el gobernador Precioso. El problema, Guillermo, es que se creen impunes. El problema es que hacen todas estas barbaridades porque creen que no va a pasar nada y se equivocan. Así como al gobernador Precioso le llegó su tiempo y su proceso, a Cuitláhuac le va a llegar. Los abusos y los excesos que está cometiendo al amparo del poder llegarán el tiempo en que él no tenga el poder. Y él debe estar seguro que todo lo que hoy está cultivando en materia de autoritarismo, de desapego a la ley, de uso arbitrario de la misma, se le va a revertir. Al tiempo, al tiempo. Y hablando de abusos de autoridad, que en ocasiones tienen consecuencias trágicas, se instaló en el Senado el grupo de trabajo que dará seguimiento a la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido hace casi 3 meses. Te pregunto a propósito de ello, ¿ha habido algún avance en las investigaciones para castigar este acto de evidente negligencia que costó tantas vidas y para poner orden de una vez por todas en el tema migratorio? Como bien mencionas, el día de hoy en el Senado de la República se instaló este grupo de trabajo de un acontecimiento que avergonzó a México ante el mundo y ante nosotras y nosotros mismos. 40 migrantes murieron en una estación migratoria de Juárez. Yo pregunto y comparto con el auditorio del Financiero, ¿qué diríamos nosotros si esas 40 migrantes hubieran muerto en una estación migratoria en Texas o en Arizona, en California? ¿No sería nuestra indignación aquella que exigiera justicia? Bueno, a casi 3 meses de los acontecimientos, Francisco Garduño, titular
del Instituto Nacional de Migración sigue ocupando esa dirección. Me hago cargo que habrá responsabilidades penales, administrativas o en materia de derechos humanos, pero la muerte de 40 personas no es motivo suficiente para presentar la renuncia. Hoy se están haciendo la investigación. Hoy el Instituto Nacional de Migración presiona a las víctimas haciendo funciones que no le correspondan, que le corresponden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV. Con lo cual ya se demuestra la impertinencia de que quien es responsable esté en ese cargo porque va a cambiar el curso de las investigaciones, Guillermo. El Senado instala esta comisión, este grupo de trabajo tarde y mal. No se pidieron las comparecencias de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores. Hoy son corcholatas en tour, en competencia. Hoy hay 2 nuevas secretarias y pocos sabrán del tema. Qué bueno que se instaló el grupo de trabajo. Se han acordado reuniones con los familiares de las víctimas, se han acordado reuniones con las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan. Por supuesto, hemos insistido en la comparecencia de Francisco Garduño, que con el cinismo debería haber ya renunciado por el pundonor mínimo de la ética del servicio público, pero dice que él estaba lejos de estos incidentes, sin hacerse cargo de las cosas que se han denunciado de manera reiterada, de violaciones a los derechos humanos, de corrupción, de vejaciones. Y se han acordado una ruta para presentar un informe que eventualmente pudiera estar terminado en septiembre. Hemos convenido reuniones mensuales, pero las reuniones que sean necesarias. De suyo, yo insistí en la necesidad de ir pronto a la estación migratoria antes de que la cambien y la remocen, pero lo que me parece sorprendente es la indolencia. Yo no tengo duda de subrayar que lo que pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez con la muerte de 40 personas es un crimen de Estado. Y no tengo duda en decir que será el Ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés ya no esté en el cargo, puedes tener la certeza que este asunto va a llegar a las instancias internacionales y lo va a perseguir. Porque la indolencia que han mostrado no es aquella de encabezar la indignación, sino más bien parece un pacto de complicidades, de encubrimiento que hacen peor el problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que yo aspiro y espero es que en la atención de esta tragedia se puedan generar una serie de recomendaciones de carácter estructural que ayuden a evitar que esto se repita. Lo que está pasando en las estaciones migratorias en México es una bomba de tiempo. El fenómeno migratorio no se detiene, por el contrario, aumenta. Y las políticas que ha hecho el gobierno López Obrador en materia de militarización y en materia de corrupción en estas cárceles, que no deberían ser tales, ni siquiera deberían ser llamados centros de detención, pero sí sucede, con corrupción, con vejaciones, con abusos a las mujeres, a los niños. Es una situación realmente dramática. Y lejos de atender eso, la mayoría legislativa ha decidido dar una cadencia de elefante con artritis, pero yo no tengo duda que este crimen de Estado clama por buscar que no se repita. Afortunadamente ya se instaló el grupo de trabajo del Senado y habremos de darle seguimiento para informarte cómo va avanzando esto, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, estaremos atentos a los trabajos del grupo y al avance de las investigaciones.